Vamos a analizar algo que ha dejado a expertos internacionales con la boca abierta, una calificación promedio de 8.39 sobre 10 que le da la Universidad Centroamericana al desempeño de Bukele, según los estudios del UDOP, sumada a porcentajes de aprobación del 93% según Sid Gallup en febrero del 2026. Esos no son números de campaña electoral. Son números de un presidente que lleva más de 6 años en el poder. Y eso, en política latinoamericana, es prácticamente un milagro. Imagínate esto, una señora de 70 años, en un pueblo del interior de El Salvador, sale a caminar a las 11 de la noche. Sola. Sin miedo. Y lo hace porque puede. Porque hoy, en el 2026, eso es posible en El Salvador. Hace apenas 10 años, ese mismo acto habría sido una sentencia de muerte. Bienvenidos a Líder de Líderes. Hoy vamos a hablar del fenómeno político más fascinante de América Latina en este momento, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y el impacto concreto, medible y transformador de su gobierno en el año 2026. Pero no vamos a quedarnos solo con los números bonitos. Vamos a ir más profundo. Vamos a analizar qué hay detrás de esas cifras, qué políticas lo explican, cuáles son las críticas legítimas que existen, y sobre todo, qué significa todo esto para los salvadoreños, especialmente para los que viven lejos, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que hoy pueden volver a sus pueblos y caminar por las calles sin miedo. Eso también lo vamos a discutir. Así que si eres salvadoreño o tienes familia salvadoreña, si te interesa la política latinoamericana, o simplemente quieres entender por qué todo el mundo está hablando del modelo Bukele, quédate porque este análisis va a ser intenso. Para entender el presente de El Salvador, hay que entender de dónde viene. Y eso significa hablar de un pasado doloroso que muchos en la diáspora conocen muy bien porque lo vivieron en carne propia o lo escucharon de boca de sus padres y abuelos. El Salvador es un país pequeño. Tiene apenas 21.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 6 millones de habitantes. Pero durante décadas fue noticia internacional por las razones más oscuras. En el año 2015, El Salvador alcanzó una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso lo convirtió en el país más violento del mundo en ese momento. No en la región. En el mundo entero. Piénsalo, mientras en países como Alemania o Japón podías caminar de noche sin problema, en El Salvador los barrios eran territorios controlados por las pandillas MS-13 y Barrio 18. Estructuras criminales que cobraban extorsiones a cada negocio, a cada transportista, a cada vendedor de pupusas. Y quien no pagaba, recibía un mensaje muy diferente. La emigración masiva de salvadoreños no fue un capricho. Fue una huida. Miles de familias dejaron todo, sus casas, sus raíces, sus comunidades, para escapar de esa realidad. La diáspora salvadoreña hoy suma cerca de 3 millones de personas solo en Estados Unidos. Y durante décadas, regresar al país no era una opción. Ir a visitar a la familia en el pueblo podía ser una decisión peligrosa si no sabías con qué pandilla estabas lidiando en esa zona. Ese es el contexto histórico que hace tan extraordinario lo que está pasando hoy. Nayib Armando Bukele Ortiz nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador. Su familia tiene raíces palestinas por parte paterna, algo que ha mencionado en varias entrevistas como parte de su identidad multicultural. Su padre, Armando Bukele, fue un empresario y también figura religiosa que eventualmente se convirtió en imán de la Mezquita Islámica de San Salvador. Nayib creció en un entorno de clase media alta, tuvo acceso a una educación de calidad y se formó con una visión empresarial desde joven. Estudió Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, aunque no llegó a terminar la carrera formal. Pero lo que Bukele desarrolló con creces fue una habilidad natural para leer a las personas, para comunicar ideas de forma directa y para entender el poder de la imagen en la política moderna. Sus primeras incursiones en los negocios fueron en el sector de la publicidad y las comunicaciones, donde manejó la empresa de publicidad de su familia. Eso le dio una perspectiva diferente a la de los políticos tradicionales formados en el mundo académico o en las estructuras de los partidos. Bukele entendía el marketing, entendía las redes sociales, entendía que en el siglo XXI la política se ganaba también en las pantallas. Su entrada formal a la política fue a través del partido FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido de izquierda que había ganado las 2 últimas elecciones presidenciales antes de su llegada al poder. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán desde 2012, a los 30 años de edad. Luego fue alcalde de San Salvador de 2015 a 2018.
Como alcalde de la capital, Bukele hizo algo que pocos esperaban: gestionar bien. Mejoró la infraestructura del centro histórico, creó programas sociales visibles, y sobre todo construyó una marca personal que rompió con la imagen gris y burocrática del político latinoamericano tradicional. Usaba jeans y chaqueta de cuero, publicaba selfies en Instagram, hablaba como la gente hablaba en la calle. Eso era disruptivo en un ambiente donde los políticos siempre aparecían con traje y corbata diciendo lo que nadie entendía. Su ruptura con el FMLN fue pública y ruidosa. En 2017, lo expulsaron del partido por acusaciones de faltar el respeto a dirigentes. Bukele aprovechó ese momento para posicionarse como el antisistema, el político diferente que el sistema no podía controlar. Fundó el partido Nuevas Ideas y comenzó a preparar su candidatura presidencial. Para las elecciones de febrero del 2019, Bukele ya era la figura política más popular del país. Su campaña fue una máquina de comunicación digital. Mientras sus rivales hacían campaña tradicional con vallas publicitarias y mítines, Bukele dominaba Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Llegó a los jóvenes de una forma que ningún candidato había logrado antes. La promesa central era simple pero poderosa: cambiar el sistema corrupto que había destruido el país. Ni Arena ni el FMLN. Una tercera vía. Un gobierno de eficiencia, de tecnología, de seguridad. Ganó la primera vuelta con el 53% de los votos, algo sin precedentes en la historia salvadoreña. Tomó posesión el 1 de junio del 2019. Y desde el primer día, quedó claro que esto no iba a ser un gobierno convencional. La primera gran prueba llegó casi de inmediato. En septiembre del 2019, Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa acompañado de soldados armados para presionar a los diputados a aprobar un préstamo para el plan de seguridad. La imagen dio la vuelta al mundo. Los críticos hablaron de autoritarismo. Sus seguidores dijeron que era un presidente dispuesto a romper las reglas para cumplir sus promesas. Esa tensión entre eficacia y democracia iba a definir toda su gestión. Pero vamos al corazón del asunto. ¿Qué pasó con la seguridad? Porque ahí está la transformación más dramática, la que más impacta en la vida cotidiana de los salvadoreños dentro y fuera del país. En junio del 2019, Bukele lanzó el Plan Control Territorial. Una estrategia de seguridad en fases que combinaba presencia militar y policial en los territorios dominados por las pandillas, con inversión social para atacar las causas estructurales de la violencia. En los primeros 2 años, hubo resultados positivos pero moderados. El salto cuántico llegó en marzo del 2022. Después de un fin de semana en que las pandillas asesinaron a 87 personas en 3 días, Bukele declaró el régimen de excepción. Eso significó la suspensión temporal de garantías constitucionales como el derecho a la defensa ante una captura, los plazos de detención administrativa y la inviolabilidad de las comunicaciones. Lo que vino después cambió la historia de El Salvador para siempre, para bien y generando controversias que aún siguen activas. En menos de un año bajo el régimen de excepción, más de 80.000 personas fueron detenidas acusadas de pertenecer a pandillas. Se construyó el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel más grande del hemisferio, con capacidad para 40.000 reclusos. Las imágenes de pandilleros tatuados siendo procesados masivamente se convirtieron en uno de los símbolos más icónicos del gobierno de Bukele. Los resultados en seguridad son simplemente históricos. En 2015, la tasa de homicidios era de 106 por cada 100.000 habitantes. En 2018, cuando Bukele llegó, era de 51. En 2024 cayó a 1.9. Y en 2025, El Salvador cerró el año con apenas 82 homicidios en todo el país, lo que equivale a una tasa de 1.3 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de una reducción del 99% respecto al peor momento de violencia. Eso no tiene precedentes en la historia moderna de ningún país. Para ponerlo en perspectiva, en 2025 El Salvador fue más seguro que Francia, más seguro que Estados Unidos, y más seguro que la mayoría de países latinoamericanos. Solo Canadá supera a El Salvador en seguridad dentro de todo el continente americano, según análisis de organizaciones como Latinometrics y CitizenX. Y fíjate en este dato que cambia todo: el 90% de los homicidios que aún ocurren en El Salvador ya no son cometidos por pandillas. Son violencia doméstica o peleas bajo el efecto del alcohol. Eso significa que el crimen organizado, la MS-13, el Barrio 18, las estructuras que controlaban barrios enteros, cobrar extorsiones y sembrar terror, prácticamente dejaron de existir como amenaza. ¿Qué significa esto en la vida real?
Significa que una señora puede salir a la tienda de noche. Que un niño puede ir a la escuela sin cruzar territorio de una pandilla. Que un negocio puede abrir sus puertas sin pagar extorsión. Que una familia de la diáspora puede visitar su pueblo en Usulután, en Morazán, en Cabañas, y caminar por las calles a cualquier hora, algo que hace 10 años era impensable. Y eso tiene un impacto directo en la diáspora que es importante nombrar. Hay encuestas que muestran que 6 de cada 10 salvadoreños que viven en el exterior quieren regresar al país. Las empresas de bienes raíces reportan que la diáspora representa hasta el 40% de las ventas de propiedades en El Salvador. CNN reportó en 2024 historias de salvadoreños en Estados Unidos que están empacando sus cosas para volver, porque ahora se puede vivir bien en el país. Hace 6 años este era literalmente el país más peligroso, al que uno solo podía volver por pura necesidad o deportado, y ahora ya se puede venir sin miedo y además hacer negocios, declaró un salvadoreño a la BBC antes de las últimas elecciones. Eso es lo que está cambiando en el terreno de lo concreto, de lo que se vive en la piel. Pero aquí vamos a ser honestos porque este es un análisis serio. El régimen de excepción también ha generado críticas muy serias que no podemos ignorar si queremos ser objetivos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos de detenciones arbitrarias, personas capturadas sin vínculos claros con pandillas. El propio gobierno reconoció que entre 7.000 y 10.000 detenidos fueron liberados por falta de pruebas. Eso significa que hubo inocentes encarcelados. En algunos casos, durante meses. También se han reportado muertes bajo custodia estatal. Organizaciones civiles hablan de al menos 235 casos. El gobierno disputa estas cifras y señala que muchos corresponden a personas que ingresaron al sistema carcelario con condiciones médicas previas. Las garantías constitucionales suspendidas siguen vigentes. El régimen de excepción ha sido renovado más de 29 veces por la Asamblea Legislativa controlada por el partido de Bukele. Juristas salvadoreños y organizaciones internacionales argumentan que esto crea un precedente peligroso para el Estado de Derecho. La pregunta que muchos se hacen es legítima. ¿Puede sostenerse una paz basada en la suspensión indefinida de garantías constitucionales? ¿Qué pasa cuando esas garantías eventualmente se restablezcan? ¿Las estructuras criminales que fueron desarticuladas podrían reorganizarse? El gobierno responde que primero había que romper el poder de las pandillas, y que la reconstrucción del Estado de Derecho viene después, sobre bases más sólidas. Es un debate que no tiene una respuesta fácil y que seguirá siendo central en los próximos años. Pero ahora analicemos lo que es quizás la transformación más sorprendente después de la seguridad, el impacto económico. Resulta que cuando un país deja de ser peligroso, pasan cosas buenas en la economía. Cosas que el FMI no había anticipado con sus modelos. El Salvador creció un 4% en 2025, un 0.4 por encima de lo que el Fondo Monetario Internacional había proyectado. Eso obligó al fondo a revisar al alza sus previsiones. El turismo creció un 35% entre 2022 y 2024. En 2025, El Salvador recibió 4.1 millones de turistas, un 60% más que en 2019 cuando Bukele llegó al poder. ¿Y cuánto pesa eso en la economía? El turismo en 2025 generó ingresos por $3.600 millones, casi un 10% del PIB nominal del país. Eso es una revolución para una economía que durante décadas dependía principalmente de las remesas y la producción manufacturera. El sector de la construcción fue otro motor impresionante. Creció un 27.15% en el tercer trimestre de 2025 y un 33.9% en el segundo trimestre. Eso se explica por los megaproyectos de infraestructura que el gobierno ha impulsado. El Aeropuerto Internacional del Pacífico, el Viaducto Francisco Morazán, obras de saneamiento y urbanización en todo el país. En términos de empleo, El Salvador cerró 2025 con una de las tasas de empleo más altas de Centroamérica, con el 97.3% de la población en edad laboral empleada. El salario mínimo subió un 12% en junio de 2025, pasando de $365 a $408.80 mensuales en industria y servicios. Los sindicatos argumentaron que era insuficiente, pero el gobierno la presentó como parte de una política sostenida de mejora salarial. Y luego llegó la Ley Quincena 25. Aprobada el 14 de enero de 2026 con 59 votos en la Asamblea Legislativa,
esta ley garantiza un pago adicional equivalente al 50% del salario mensual para trabajadores que ganan hasta $1,500. Está exenta de impuestos y descuentos. Para el sector público es obligatoria. Para el privado, actualmente voluntaria, pero con planes de hacerla obligatoria en 2027. Bukele la anunció así en la red social X. Hoy presentamos a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25. Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares. Los economistas tienen opiniones divididas. Los que apoyan la medida argumentan que inyecta liquidez directamente en los hogares más vulnerables y reactiva el consumo. Los críticos señalan el impacto fiscal y preguntan cómo se va a financiar a largo plazo, especialmente en un contexto donde la deuda pública sigue siendo un desafío. Hablemos también de los subsidios. En enero de 2025, el gobierno anunció el pago total de los recibos de agua y electricidad para el 95% de los hogares salvadoreños. La medida benefició a 1.800.000 familias, con montos de hasta $30 en agua potable y $80 en electricidad. Eso, en términos populares, fue una bomba política de alto impacto. Para una familia que gana $400 al mes, recibir $100 de subsidio en servicios básicos es sentir un alivio real en el presupuesto del hogar. Y eso se traduce directamente en aprobación ciudadana. En octubre de 2025, la Asamblea también autorizó el pago anticipado del aguinaldo entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre, además de eximir de impuestos a los aguinaldos de hasta $1,500. Otra medida de impacto directo en el bolsillo de los trabajadores. Ahora hablemos de algo que generó debate global, el Bitcoin. En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. La decisión fue criticada masivamente por economistas, por el FMI, por calificadoras de riesgo internacional. Se dijo que era una locura, un experimento peligroso, una distracción. Y sin embargo, los números hoy cuentan otra historia. El Estado salvadoreño tiene una reserva estratégica que supera las 7.500 unidades de Bitcoin. Dado el precio del Bitcoin en los mercados actuales, esa reserva representa un activo financiero significativo para el Estado. El gobierno ha señalado que estas inversiones han generado plusvalías importantes. El acuerdo con el FMI de febrero de 2025, por 40 meses, incluyó compromisos de consolidación fiscal y mayor transparencia, pero también legitimó implícitamente la gestión general del gobierno. Las condiciones macroeconómicas fueron estabilizándose a lo largo de 2025. Vamos ahora a la dimensión internacional, porque El Salvador en 2026 no es el país ignorado que era en 2019. Es un referente global que genera conversaciones en foros económicos, políticos y de seguridad de primer nivel. La relación con la administración de Donald Trump ha sido uno de los pilares de la política exterior de Bukele en este periodo. El encuentro entre Trump y Bukele en la Casa Blanca en abril de 2025 fue el primer encuentro que Trump tuvo en el despacho oval con un mandatario latinoamericano tras su regreso al poder. Eso dice mucho sobre el estatus diplomático de El Salvador en Washington. El acuerdo de deportaciones fue uno de los temas centrales de esa relación. El Salvador aceptó recibir a migrantes deportados por Estados Unidos acusados de vínculos con el crimen organizado, alojándolos en el SECOT a cambio de un pago por persona. Bukele defendió el acuerdo como beneficioso para ambos países. Los críticos, incluida la abogada de derechos humanos Ruth López de la organización Cristosal, argumentaron que se perdió una oportunidad para negociar mejores condiciones migratorias para los salvadoreños en Estados Unidos, especialmente los que tienen TPS. El TPS, el estatus de protección temporal, beneficia a cerca de 234.000 salvadoreños en Estados Unidos. Fue extendido por la administración Biden hasta septiembre de 2026. ¿Qué pasa con ese beneficio después de esa fecha? Es una preocupación real y legítima para cientos de miles de familias de la diáspora. En términos de reputación internacional, El Salvador ha escalado posiciones de forma notable. El gobierno del Departamento de Estado de Estados Unidos bajó al nivel mínimo la alerta de viaje para estadounidenses que visiten El Salvador, un reconocimiento implícito de los avances en seguridad. ONU Turismo posicionó a El Salvador como el segundo país con mayor crecimiento turístico del mundo en 2025. Eso tiene un valor de imagen incomparable. Anillos de cooperación tecnológica también se han fortalecido.
El acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos, las conversaciones con empresas como Google y XAI para inversión tecnológica en el país, el posicionamiento de El Salvador como hub de innovación en tecnología Bitcoin y blockchain, todo eso forma parte de una narrativa de modernización que Bukele ha construido con mucha intención. En el ámbito regional, el llamado Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación en seguridad con Honduras y Guatemala, busca extender el modelo salvadoreño a países vecinos. Guatemala y Honduras siguen teniendo tasas de homicidios varias veces superiores a la de El Salvador, lo que genera un interés genuino en el modelo, aunque también escepticismo sobre si es replicable en contextos diferentes. El impacto del modelo Bukele ya es visible incluso en el discurso político de otros países. En Perú, en Ecuador, en Argentina, políticos de diferentes tendencias han citado el ejemplo de El Salvador cuando hablan de seguridad. En algunos países de la región, encuestas muestran que una parte significativa de la población quisiera ver políticas similares. Eso le da a Bukele una proyección internacional que va mucho más allá de las fronteras de su pequeño país. Hablemos ahora de algo que es central para entender el fenómeno Bukele, su modelo de comunicación. Porque no se puede entender a este presidente sin entender cómo se comunica. Bukele tiene más de 6 millones de seguidores en X, antes Twitter. Sus publicaciones son directas, frecuentemente provocadoras, y siempre pensadas para generar reacción. Cuando Sid Gallup publicó su encuesta con el 93% de aprobación en febrero de 2026, Bukele escribió en su cuenta, quizás sea el momento de actualizar las estadísticas globales. Solo eso. Sin elaborar. Y el tuit voló. Tiene la capacidad de convertir noticias que en otro contexto serían áridas en momentos virales. Los videos del Secot, las imágenes de soldados en operativos, los anuncios de nuevas políticas, todo está pensado visualmente para las redes sociales. Bukele entiende que en el siglo XXI, si no está en la pantalla, no existe. Eso también ha creado una dinámica tensa con los medios de comunicación tradicionales. Varios periodistas y medios críticos del gobierno han reportado presiones, dificultades para acceder a información oficial y un ambiente donde la crítica a la gestión es sistemáticamente ignorada o respondida con ataques en redes sociales. El relator especial de la ONU para la libertad de expresión ha expresado preocupaciones sobre el espacio para el periodismo independiente en El Salvador. Reporteros Sin Fronteras ha señalado en sus informes que el ambiente para la prensa crítica se ha deteriorado bajo el gobierno de Bukele. El gobierno, por su parte, sostiene que los medios que se llaman independientes son en realidad propiedad de los mismos oligarcas que defendían el sistema corrupto anterior, y que la comunicación directa con la ciudadanía a través de redes sociales es una forma más democrática de gobernar. Esa tensión entre eficacia comunicacional y libertad de prensa es uno de los debates más importantes que rodean al gobierno y que no tiene una respuesta fácil ni blanca ni negra. ¿Y quiénes son los que se oponen a Bukele dentro del país? La oposición política salvadoreña está en un momento de debilidad histórica. Los dos partidos que dominaron la política salvadoreña durante décadas, Arena y el FMLN, obtuvieron resultados muy pobres en las últimas elecciones. El partido Nuevas Ideas de Bukele controla la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional y prácticamente todas las instituciones del Estado. Los críticos más activos hoy en día son organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, algunos académicos y medios de comunicación independientes. Sus argumentos se centran en 4 temas principales: la concentración de poder sin contrapesos institucionales suficientes, las violaciones al debido proceso durante el régimen de excepción, la sostenibilidad fiscal de las políticas sociales expansivas y las limitaciones a la libertad de prensa y expresión. El excandidato presidencial Hugo Martínez, el periodista Héctor Silva Ábalos, organizaciones como Cristosal, Fusades y el UDOP han mantenido un análisis crítico documentado y fundamentado que merece ser leído con atención para tener un panorama completo. Bukele ha respondido a las críticas con una combinación de datos y confrontación. Cuando alguien habla de derechos humanos de los pandilleros, él responde con las cifras de vidas salvadas. Cuando alguien habla de concentración de poder, él responde con sus porcentajes de aprobación. Es una retórica eficaz políticamente, aunque no necesariamente resuelve las preguntas de fondo sobre institucionalidad. Ahora hablemos de algo que conecta directamente con la audiencia de este canal: el impacto en la vida de las familias salvadoreñas y la diáspora. Los subsidios al agua y electricidad son una cosa. Los salarios más altos son otra. Pero lo que más impacta en la percepción de las familias, tanto las que están adentro como las que están afuera, es poder vivir sin miedo. Hay un antes y un después muy claro en la memoria colectiva salvadoreña. El antes: esperar que tus hijos lleguen a casa. No salir de noche. Pagar extorsión. Ver cómo los jóvenes de tu barrio eran reclutados a la fuerza por las pandillas.
Enterrar a vecinos. Vivir en una ansiedad permanente. El después, que es el hoy, el carnaval de San Miguel recuperado como fiesta familiar. La villa navideña en el centro de San Salvador con familias enteras disfrutando. El Tunco lleno de turistas extranjeros. El centro histórico de San Salvador con gente paseando. Las playas de Surf City con visitantes nacionales e internacionales que antes ni soñaban con ir. 109.900 días sin homicidios acumulados desde que comenzó la gestión de Bukele. 985 días sin homicidios durante el régimen de excepción. En septiembre de 2025, el gobierno celebró el hito de 1000 días sin homicidios acumulados desde el inicio de la gestión. Esos números tienen nombre y apellido. Son familias que no están de luto. Son madres que no están esperando la llamada que les diga que perdieron a su hijo. Son niños que pueden ir al parque. Para la diáspora, esto tiene una significancia emocional y práctica enorme. Muchos salvadoreños que llevan años en Estados Unidos o Europa han podido volver a sus pueblos a visitar a sus padres, sus abuelos, sin el miedo que antes los paralizaba. Empresas de bienes raíces reportan que la diáspora está comprando propiedades en El Salvador como nunca antes. Los vuelos de Miami, Los Ángeles, Houston, Washington DC a San Salvador están llenos de salvadoreños que regresan, algunos para visitar, algunos para quedarse. La Asamblea Legislativa aprobó una ley que permite a los salvadoreños de la diáspora que decidan regresar traer sus bienes y hasta 2 vehículos sin pagar impuestos. Encuestas muestran que 6 de cada 10 salvadoreños en el exterior quieren volver al país. Eso es una señal de algo muy real que está pasando en El Salvador. ¿Y cuál es el secreto de esa calificación de 8.39 sobre 10 que mencionamos al principio? Según los estudios del UDOP de la UCA, los salvadoreños califican especialmente bien a su gobierno en seguridad ciudadana. El 95% de los encuestados en el estudio de Sid Gayub de febrero del 2026 valoró positivamente los avances en seguridad. El 95% también calificó favorablemente el desarrollo del sistema educativo. El 90% aprobó la promoción del turismo y la cultura. Y el 89% considera que el presidente cumple sus promesas. Ese último dato es notable en política latinoamericana. La promesa cumplida es quizás la moneda política más escasa en nuestra región. Y Bukele, guste o no guste su estilo, ha podido mostrar resultados concretos que la gente puede verificar con sus propios ojos. Hablemos también de educación, porque es un área menos conocida del gobierno pero importante. El Salvador ha invertido en infraestructura escolar, en conectividad tecnológica en las escuelas, en programas de alimentación escolar. El gobierno ha presentado datos de mejora en cobertura y en algunas métricas de acceso. Los críticos señalan que los avances en calidad educativa son más difíciles de medir y que los resultados en pruebas estandarizadas aún muestran desafíos importantes. La inversión en educación existe, pero la transformación profunda del sistema educativo toma generaciones y no puede verse completamente en el corto plazo de un gobierno. La infraestructura es otro eje del gobierno de Bukele que merece atención. Proyectos como el Aeropuerto Internacional del Pacífico, diseñado para descongestionar el aeropuerto de Comalapa y abrir nuevas rutas de turismo, el viaducto Francisco Morazán para mejorar la conectividad vial, las obras de saneamiento en zonas costeras y rurales, todo eso forma parte de una apuesta de largo plazo por modernizar el país. El crecimiento del sector construcción del 27% y el 33% en 2 trimestres consecutivos de 2025 no es casual. Responde a una política deliberada de inversión en infraestructura pública que también tiene el efecto de crear empleos y reactivar economías locales. España se ha convertido en uno de los principales inversores extranjeros en El Salvador, especialmente en infraestructura de saneamiento. Ese flujo de inversión europea es también una señal de la mejora en la percepción de riesgo del país. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta El Salvador en 2026? Porque un análisis honesto tiene que reconocer que no todo es color de rosa. El desafío fiscal es real. El Banco Mundial señala que El Salvador aún enfrenta desequilibrios macroeconómicos y que la consolidación fiscal sigue siendo un objetivo pendiente. El acuerdo con el FMI de febrero de 2025 incluye compromisos de ajuste que podrían generar tensiones con las políticas sociales expansivas. ¿Cómo se pagan los subsidios, los aumentos salariales y la ley quincena 25 a largo plazo? Esa es una pregunta que economistas serios, incluso los que reconocen los logros del gobierno, siguen haciendo. La concentración de poder también es un desafío real para la institucionalidad del país. Cuando un presidente tiene control sobre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los mecanismos de contrapeso y rendición de cuentas se debilitan. Eso puede funcionar bien cuando el presidente tiene buenas intenciones, pero crea una arquitectura institucional frágil que depende de la persona más que de las instituciones.
La cuestión de la reelección y el futuro político tampoco está resuelta. Bukele mencionó en la revista Time que no buscaría un tercer mandato, pero El Salvador se dirige hacia elecciones en 2027 y el debate sobre la reelección indefinida, algo que la Constitución originalmente prohíbe pero que fue reinterpretado por la Sala de lo Constitucional controlada por aliados de Bukele, sigue siendo un tema polémico. El TPS de los salvadoreños en Estados Unidos vence en septiembre de 2026. ¿Qué pasa con esas 234.000 personas? Es una preocupación muy concreta que el gobierno salvadoreño necesita abordar en sus negociaciones con Washington. Y la dependencia de las remesas continúa siendo una realidad estructural. Solo en 2023, los salvadoreños en el exterior enviaron $8.000 millones, más que todas las exportaciones del país. Esa dependencia tiene implicaciones económicas y sociales complejas. En el escenario regional, el posicionamiento de El Salvador como referente es genuino pero también tiene sus límites. El modelo de seguridad funcionó en un país específico, con características demográficas, geográficas e históricas particulares. Guatemala y Honduras, con estructuras del crimen organizado más complejas y territorios mucho más extensos, no pueden simplemente copiar y pegar el modelo salvadoreño. Los contextos importan. ¿Y cómo compara Bukele con otros líderes históricos latinoamericanos? Es una pregunta interesante porque las comparaciones iluminan. Tiene elementos en común con Hugo Chávez en Venezuela en términos de estilo comunicacional disruptivo, uso masivo de los medios y polarización política. Pero Bukele ha apostado por el libre mercado, la inversión extranjera y la tecnología, algo diametralmente opuesto al modelo económico chavista. Tiene paralelismos con Alberto Fujimori en Perú en términos de ruptura con el establishment político y concentración de poder. Pero los resultados económicos y de seguridad de Bukele son significativamente mejores a los de Fujimori, y el contexto es diferente. Algunos analistas lo comparan con Lee Kuan Yew en Singapur, el líder que transformó un país pequeño, con mano dura pero con resultados, priorizando el orden y el desarrollo económico sobre las garantías liberales clásicas. Es una comparación que algunos en El Salvador celebran y que otros rechazan por razones democráticas legítimas. Lo que es indiscutible es que Bukele representa un estilo de liderazgo nuevo en América Latina, joven, digital, disruptivo, orientado a resultados medibles, con una comunicación que habla directamente al ciudadano común. Ese modelo ya está siendo observado y en algunos casos imitado en otros países de la región. El legado histórico de Bukele, en este momento, tiene una columna que es difícil de cuestionar: transformó la realidad de seguridad de El Salvador de una manera que parecía imposible. Sacó a las pandillas del control de los barrios. Devolvió las calles a los ciudadanos. Generó un boom turístico. Atrajo inversión extranjera. Logró los niveles de aprobación más altos sostenidos por un presidente salvadoreño en la historia moderna del país. Las preguntas que permanecen abiertas son igualmente importantes. ¿Cuál fue el costo en términos de derechos y garantías? ¿Es sostenible este modelo fiscal a largo plazo? ¿Qué pasa con la institucionalidad democrática cuando el poder se concentra tan completamente en una sola persona? El Salvador del 2030, del 2040, ¿va a ser un país con instituciones sólidas o va a depender siempre de la figura de un líder carismático? Esas preguntas no tienen respuesta hoy. Son las preguntas que va a tener que responder la historia. Lo que sí podemos decir con certeza, al cierre del 2025 y en este inicio del 2026, es que El Salvador cambió. No levemente. No cosméticamente. Cambió de manera estructural, de una forma que la gente siente en su vida cotidiana. El país que en 2015 era el más violento del mundo, es hoy uno de los más seguros del hemisferio. El país que exportaba migrantes huyendo del terror ahora recibe turistas de todo el mundo y tiene a salvadoreños de la diáspora empacando sus maletas para volver. El país que era ignorado en los foros internacionales es hoy un tema de conversación en Harvard, en el Banco Mundial, en la Casa Blanca. ¿Faro de América Latina? Eso depende de cómo defines el faro. Si lo defines como un modelo de resultados en seguridad, el argumento es sólido. Si lo defines como un modelo de democracia plena con todos sus contrapesos funcionando, las preguntas son más complejas. Y quizás esa tensión es precisamente lo que hace tan fascinante y tan importante seguir de cerca lo que está pasando en este pequeño país centroamericano. Eso es todo por hoy en Líder de Líderes. Nos gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que El Salvador es realmente el faro de América Latina? ¿Apoyarías el modelo Bukele en tu país? ¿O crees que el costo en términos de derechos fue demasiado alto? Cuéntanos en los comentarios. Este canal existe para el debate respetuoso y fundamentado, y tus perspectivas enriquecen el análisis. Si este video te pareció valioso, compártelo con alguien que necesite entender lo que está pasando en El Salvador.
Suscríbete si quieres seguir analizando los liderazgos que están transformando América Latina. Y si tienes algún tema que quieras que analicemos, deja tu sugerencia abajo. Hasta el próximo video.